Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu mikol ha'amim venatan lanu et torato noten hatorá. Bendito eres tú, eterno Rey del universo, que nos has elegido de entre todas las naciones de la tierra para darnos tu Torá. Bendito seas tú, eterno, dador de la Torá. Amén. Vamos a leer la sexta liá de la parashá Behat Lotejá, que se encuentra en Bamidbar, en Números capítulo 10, verso 35, al capítulo 11, verso 29. Se pone en marcha el arca del pacto. Al partir el arca, Moshe decía: levántate, Hashem, que se dispersen tus enemigos, que huyan de ti los que te odian. Y cuando ella, el arca, reposaba, decía: reposa tranquilo, Hashem, entre las miradas de miles de Israel. Dice un comentario: en la Torá en hebreo, este párrafo se encuentra entre dos letras nun invertidas, una al comienzo del mismo y la otra al final, como a modo de paréntesis, porque no es este el contexto original del presente párrafo, sino el capítulo 2, y figura aquí solo para separar dos actos de rebelión de los israelitas. El primero, el verso 33, cuando dice que los israelitas se alejaron del monte de Hashem, aludiendo que allí comenzaron a distanciarse de él. El segundo, cuando se rebelan exigiendo carne en el próximo capítulo. Capítulo 11. El pueblo se rebela. Hashem promete carne. Los perversos del pueblo eran como quienes buscan pretextos malignos. Para rebelarse contra Hashem decían, dice un comentario: hace 3 días que estamos viajando y no descansamos. Esto pareció mal a los oídos de Hashem, cuya ira se encendió. Dice un comentario: le pareció mal porque tuvo él la intención de que llegaran cuanto antes a la tierra prometida. Entonces un fuego de Hashem se encendió contra ellos, un fuego que consumió el extremo del campamento. Dice un comentario: el fuego consumió a los perversos, o bien a los dirigentes por no haber podido contener al pueblo. En hebreo, dirigentes y perversos tienen la misma raíz que extremo. Los dirigentes honestos y los perversos eran literalmente los extremos del campamento. Entonces el pueblo le gritó a Moshe pidiendo ayuda. Moshe oró a Hashem y el fuego se desvaneció. A ese lugar le dio el nombre de Taberá, conflagración, pues el fuego de Hashem había ardido contra ellos. La multitud entremezclada con ellos, o sea, dice un comentario, los egipcios que se sumaron a Israel cuando salieron de Egipto, empezaron a dejarse llevar vehementemente por la codicia y arrastraron a los israelitas, que comenzaron a quejarse diciendo: ¿quién nos dará de comer carne? En verdad, dice un comentario, salieron de Egipto con gran cantidad de animales, a los que podían sacrificar y saciar su apetito de carne. Más bien, los perversos del pueblo solo buscaban pretextos para rebelarse contra Hashem. Nos viene a la memoria el pescado que comíamos gratis en Egipto, los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Dice un comentario: los egipcios no les daban siquiera la paja para preparar los ladrillos, de modo que pescado gratis significa el pescado que comíamos sin la obligación de tener que cumplir a cambio los mandamientos de la Torá. Pero ahora nuestros espíritus se marchitan, no tenemos nada, solo tenemos ante nuestros ojos este maná. El maná era como la semilla de coriandro, y su color era como el color del bedolaj, cristal. El pueblo pasaba y lo recogía. Dice un comentario: el maná adoptaba el gusto que cada uno quería, como si lo hubiesen molido en molinos, o machacado en el mortero y cocinado a la olla, o hecho tortas. Su sabor era como el sabor de una masa preparada al aceite. De noche, cuando descendía el rocío sobre el campamento, el maná descendía sobre él. Moshe escuchó al pueblo, familias enteras quejándose en la entrada de sus tiendas. Dice un comentario:
las familias se reunían en grupos grandes para hacer más ostentosos sus reclamos. Hashem se enojó mucho y a Moshe también le pareció una actitud negativa. Moshe le dijo a Hashem: ¿por qué me tratas tan mal a mí, que soy tu servidor? ¿Es que no me quieres más, que pusiste la carga de todo este pueblo sobre mí? ¿Por qué recae toda la responsabilidad sobre mí? ¿Acaso soy yo quien concibió a este pueblo? ¿Acaso yo le di a luz para que tú me digas: llévalo en tu falda, como la nurse lleva al niño de pecho, a la tierra que prometiste bajo juramento a sus padres? ¿De dónde voy a conseguir carne para darle a toda esta gente que está llorando alrededor mío, diciéndome: danos carne para comer? Yo no puedo encargarme de llevar solo a toda esta gente. La carga es demasiado pesada para mí, y si has de seguir tratándome así, mátame por favor, si es que realmente me quieres. No permitas que vea este sufrimiento mío. Dice un comentario: Hashem le reveló a Moshe el castigo que les enviaría a los israelitas a causa de esta discusión. Pero como Moshe no quería ver el sufrimiento de su pueblo, dijo: no permitas que vea este sufrimiento mío. Eufemismo de no permitas que vea este sufrimiento de ellos. En su gran amor al pueblo, no pudiendo concebir que su pueblo sufriera, Moshe se identificaba con el sufrimiento de aquellos y lo hace como suyo propio. Moshe es secundado por los 70 ancianos. Reúneme 70 hombres de los ancianos sabios de Israel, de los que sepas que son ancianos, hombres nobles, que tienen autoridad entre el pueblo. Le respondió Hashem a Moshe: y llévalos a la tienda del encuentro y que permanezcan allí contigo, para que tomen autoridad ante el pueblo. Yo descenderé y hablaré allí contigo. Haré que emane de tu espíritu profético y lo pondré en ellos. Dice un comentario: el espíritu profético de Moshe era cualitativamente similar a una vela, cuya llama no se desgasta si de ella se encienden otras. Así, ellos sobrellevarán contigo la carga del pueblo, y no deberás sobrellevarla tú solo. Dile al pueblo: prepárense para mañana, para el castigo que recibirán, y comerán carne, porque ustedes lloraron a los oídos de Hashem diciendo: ¿quién nos dará carne para comer? Era mejor para nosotros en Egipto. Ahora Hashem les dará carne, y ustedes podrán comer. No comerán solo un día, ni 2 días, ni 5 días, ni 10 días, ni 20 días. Hasta 1 mes comerán carne, hasta que les salga por las narices y les resulte nauseabunda, por haber despreciado a Hashem, que está en medio de ustedes, y por haberse quejado a él cuestionando: ¿para qué salimos de Egipto? Dice un comentario: los menos corruptos comieron la carne y se fueron debilitando poco a poco hasta fallecer al cabo de 1 mes. Los más corruptos fallecieron ni bien ingerieron la carne. Según otra opinión, fue al revés. Entonces Moshe respondió: el pueblo en medio del cual estoy son 600,000 hombres en pie, ¿y tú dices que les proporcionarás carne para comer durante 1 mes entero? ¿Acaso degollando todo el ganado menor y mayor les será suficiente? ¿Y si reúnen todos los peces del mar, crees que les alcanzará? Dice un comentario: nada que les des les resultará suficiente, pues ellos solo buscan un pretexto contra ti. Hashem le replicó a Moshe: ¿acaso la mano de Hashem es limitada? Dice un comentario: es inadmisible creer que Moshe haya cuestionado el poder ilimitado de Hashem, lo que habría justificado semejante réplica suya. Más bien, las palabras de Hashem deben entenderse de la siguiente manera: en efecto, el poder de mi mano es limitado, y sí o sí debo satisfacer el deseo de carne del pueblo, pues de lo contrario, ellos cuestionarán mi omnipotencia. Entonces Moshe le dijo a Hashem: trataré de apaciguarlos. Y Hashem respondió: ahora verás si se cumple o no mi palabra, de que ellos no te obedecerán.
Moshe salió de la tienda del encuentro y le transmitió al pueblo las palabras de Hashem. Reunió 70 hombres de los ancianos sabios del pueblo y los ubicó alrededor de la entrada de la tienda. Hashem descendió en la nube y habló con él, con Moshe. Hashem transfirió del espíritu que tenía Moshe a los 70 ancianos. Cuando el espíritu se posó sobre ellos, profetizaron, pero después no lo hicieron más. Dice un comentario, Lo Yasafú, que puede traducirse como no continuaron, en el sentido de que solo ese día tuvieron el don de la profecía y luego no continuaron experimentándolo más. O bien puede traducirse como no cesaron, en el sentido de no cesaron de vivenciar el don de la profecía por el resto de sus vidas. Eldad y Medad profetizan en el campamento. Pero 2 de aquellos hombres seleccionados permanecieron en el campamento. Uno se llamaba Eldad y el otro Medad, y también sobre ellos reposó el espíritu de profecía. Ellos estaban entre los inscriptos para la preselección a tal efecto, pero no acudieron a la tienda del encuentro, sino profetizaron en el campamento. Dice un comentario, Moshe debía seleccionar 70 hombres. Para hacer una selección equitativa de cada tribu, tomó 6 hombres, lo que hacía un total de 72. Luego por sorteo descartó 2 hombres, y así obtuvo los 70. Eldad y Medad eran aquellos 2 hombres descartados. El muchacho corrió y le dijo a Moshe, Eldad y Medad están profetizando en el campamento. Y el muchacho, dice un comentario, alude a Gershom, hijo de Moshe. Entonces Yehoshua, hijo de Nun, que desde joven era servidor de Moshe, dijo, Mi amo, Moshe, póngalos en prisión. Dice un comentario. Reaccionó así porque estaban profetizando que Moshe moriría y Yehoshua llevaría a los israelitas hacia la tierra prometida. La expresión pónganos en prisión en hebreo es kelaim, que también puede traducirse como póngales un final, en el sentido de asígneles la responsabilidad de atender las necesidades del pueblo y quedarán extenuados y anulados por sí solos. Pero Moshe le respondió, ¿estás celoso en defensa de mi causa? Ojalá todo el pueblo de Hashem fuesen profetas y que Hashem hiciese reposar su espíritu sobre ellos. Y hasta aquí va la lectura de la sexta liá de la parashá Beha'at Loteja.